Si tienes una estrategia y todavía no le estás sacando el máximo provecho o máximo beneficio como tú quisieras y sientes que tienes que desecharla, te recomiendo ver este video. Te voy a enseñar 4 formas que a mí me han ayudado a mejorar mi trading, a las cuales yo les he llamado los 4 fantásticos. La primera forma es la estructura. Tenemos una estructura bajista cuando tengo un impulso, un retroceso, un rompimiento de este área, me hace el precio otro retroceso y tengo en este punto tengo un máximo descendente. En este área tengo un máximo descendente que me genera otro impulso que se lleva esta zona. Automáticamente cuando el precio se lleva esta zona ya tenemos una estructura bajista. ¿Por qué? Porque tenemos este área y este área que nos indican máximos descendentes y en este área tenemos mínimos descendentes. Aquí ya tenemos el primero y el segundo, lo mismo que aquí y acá. Entonces, así identificaríamos una estructura bajista. Para identificar una estructura alcista sería exactamente lo mismo, pero al contrario. Tengo este impulso con su retroceso, un impulso que se lleva este área, otro retroceso y otro impulso que se lleva este área. Al llevarse el precio este área, tengo un máximo ascendente. Máximo ascendente. Automáticamente a partir de aquí ya tengo una estructura alcista. Tengo mínimos ascendentes y los máximos ascendentes. Lo segundo, la segunda forma que tenemos que identificar son los cambios de giro. En este caso solo te voy a decir uno, el cambio de giro que es en fallo. Después de ver una estructura bajista, como vimos en la anterior explicación, tengo este punto, el precio haciéndonos un retroceso y se nos lleva esta área. El precio retoma otro retroceso y en vez de rompernos esta zona, en vez de romper aquí, lo que hace el precio es fallar. Falla en hacer un nuevo mínimo. Lo que hace el precio es romper esta zona. Automáticamente el precio rompiendo esta zona nos genera un cambio de giro en la tendencia que estábamos viendo. En este caso el precio falla en encontrar un nuevo mínimo y nos hace un mínimo ascendente. Cuando el precio se lleva esta zona, que hace este impulso, ya tenemos una estructura alcista. Bueno, una vez que hemos identificado la estructura y un cambio de giro en el precio, vamos a pasar a la tercera forma, que es las zonas de trabajo o áreas de trabajo, igual como les quieras llamar, zonas o áreas de trabajo. En este caso, vamos a ver, como vemos en la gráfica, el mínimo y el máximo de la sesión europea. ¿Por qué la sesión europea? Bueno, yo la verdad trabajo la sesión americana del S&P 500, del mini S&P 500. Entonces, yo lo que hago es identificar, como vemos en la gráfica, la apertura europea empieza desde las 9 de la mañana, en mi caso porque vivo en Europa, empezaría a las 9 de la mañana y terminaría a las 3 de la tarde, como en su caso puse aquí este soporte y esta resistencia. Entonces es el mínimo y el máximo. Automáticamente yo ya lo que hago es esperar ahora la apertura del mercado americano, que en este caso apertura donde estamos viendo esta línea. La voy a poner un poco más grande para que se vea. Aquí la tenemos. Esta vela que abre a las 3:30 es la que nos da la apertura del mercado americano, que en mi caso, como te dije, es el que yo trabajo. La cuarta forma que tenemos que identificar es una vela direccional que nos aparecerá justo en las zonas que hemos hablado, en las zonas de trabajo. ¿Por qué? Por eso te decía que si tienes una estrategia y tal vez estás utilizándola de una manera entrando en zonas medias. Cuando digo en zonas medias, quiere decir en zonas donde tú no tienes una posibilidad o el precio simplemente está en una zona donde no puedes proteger tu stop loss o el precio no está generando ningún movimiento porque es en las zonas de trabajo donde el precio busca generar liquidez. ¿Qué es generar liquidez? Donde los traders profesionales saben dónde las personas minoristas o los otros traders tienen sus stop loss o pueden esperar a que el precio llegue a esa zona para hacer sus entradas y ellos saben perfectamente dónde están los stop loss de los traders minoristas. Por ejemplo, esta es una gráfica de 5 minutos. Entonces,
Como ya sabemos cuáles son las formas que tenemos que identificar para mejorar nuestra estrategia, vamos a ver, por ejemplo, que yo antes de tomar una entrada, lo primero que hago es obviamente mirar las gráficas mayores. Este es un gráfico de 5 minutos, como lo vemos aquí. Es un gráfico de 5 minutos del S&P 500, del mini S&P 500. Yo automáticamente lo que hago es mirar el cuadro diario. Por ejemplo, aquí en el cuadro diario veo que hay una estructura alcista. Veo que el cuadro diario me está generando mínimos ascendentes, como veo aquí, como veo aquí, como veo aquí. Y aquí llega una zona que es compleja, pero también veo que me crea una baliza. Esto se llama una baliza alcista porque el precio hace un rompimiento en falso, me genera esta vela que tiene un mínimo y tiene un máximo. Pero luego el precio cierra por arriba de este mínimo. Me genera rechazo. Entonces, yo tengo que estar pendiente si el precio es capaz de llevarse esta vela. Esta es una vela que es diaria y por ejemplo veo que es del día 25, ¿no? Aquí no lo pone en la parte de abajo. Pone que es del día 25. Apertura aquí, sube hasta esta zona, llega hasta esta zona y cierra en este nivel. Automáticamente pasamos al día 26. El día 26 yo estoy viendo que el precio genera esta vela, que es una vela totalmente alcista. Es una vela cuyo rango envuelve el de estas dos velas. Veo que se lleva esta que me genera una vela interior y envuelve estas dos velas. Envuelve 1, 2, 3, 4, hasta 5 velas. Envuelve esta vela de aquí, que vemos que es un rango bastante grande. Entonces, cuando yo veo que esta vela cierra por encima de estas dos o envuelve estas dos, automáticamente yo lo que hago es, al día siguiente, estoy buscando posiciones largas. ¿Por qué? Porque en el cuadro diario me dice que está en una estructura alcista. Entonces yo, en mi cuadro operativo, que es el de 5 minutos, en este cuadro operativo, que es el de 5 minutos, yo lo que hago es esperar, por ejemplo, en este caso, si yo estoy viendo aquí que tengo, como dije antes, que este era el máximo de Europa y este es el mínimo de Europa, automáticamente el mercado del S&P 500 abre a las 3:30 de la tarde. Esta vela abre a las 3:30 de la tarde, que es cuando se apertura, ¿no?, el mercado. Yo tengo que esperar que el precio o llegue a este área o a este área, porque es aquí, en estas dos zonas, donde puede generar el precio liquidez. ¿Por qué? Porque aquí puede haber un engaño, que el precio haga una continuación bajista, como viene aquí, que el precio haga una continuación bajista, pero como yo sé que estoy identificando los cuadros mayores que el precio está alcista, yo no puedo esperar aquí un movimiento bajista. O sea, yo no puedo esperar, si el precio rompe esta zona, yo no puedo esperarme movimientos bajistas, porque yo en los cuadros mayores tengo movimientos alcistas. Entonces tengo que tener cuidado. Una vez que veo que el precio se lleva a esta zona, debo esperar qué hace el precio. Por ejemplo, en esta zona el precio rompe este nivel con fuerza, con esta vela totalmente alcista. Vamos a agrandarla un poco para que se vea mejor. Esta es la zona, ¿no?, de máximos de Europa. Vemos que la apertura nos genera una especie de indecisión en este área. Luego el precio es capaz de retomar el sesgo alcista, ¿no? Aquí vimos que el precio falla, ¿no? ¿Ves? Aquí ya estamos viendo. Si están viendo, mira, viene el precio con este impulso bajista, hace este movimiento y aquí tenemos el fallo. A partir de aquí, de esta zona, o si queremos también, como que esta es la zona relevante, que es la que manda, ¿no?, donde el precio puede generar liquidez. El precio ya se nos escapa de esta zona, que es la que nosotros estábamos esperando para que el precio tocara los stop loss de la gente que haya entrado en ventas. O automáticamente la gente, cuando ve estos rompimientos, la gente lo que hace es entrar en ventas. Por ejemplo, aquí seguramente hay gente que trabaja y al ver esta vela que rompe esta zona, esta continuación que se lleva toda esta zona, hay gente que posiblemente ha entrado en corto o en venta, digamos. El precio aquí da la contrapartida y al llegar a este punto falla, hace un fallo y luego se nos lleva el punto que nosotros estamos esperando, que es esta área que es relevante, que es el máximo europeo. Vemos que lo hace con una vela
totalmente alcista, tú puedes tener, por ejemplo, si yo estoy viendo la gráfica de esta manera, porque claro, pues claro, si lo vamos a ver me vas a decir que yo ya estoy viendo lo que ha pasado, pero si yo lo veo de esta manera, puede haber gente que haya hecho una entrada aquí. Si yo estoy viendo esto, si yo en los cuadros diarios tengo una vela que ha cerrado alcista y al día siguiente yo estoy esperando posicionarme alcista, esta vela puede inducir a que la gente tome posiciones compradoras. Pero como yo sé que el precio tiene que generar liquidez y tiene que llegar, por ejemplo, mira, aquí nos crea este punto, aquí se nos forma esto que yo debo tener en cuenta, este rompimiento. El precio se devuelve a esta zona y seguramente la gente que ha entrado en esta compra, su stop loss acaba de ser tocado. Mira, el precio ha vuelto a la zona relevante. Entonces es aquí donde yo ya tengo que estar con atención para tomar mi entrada. Por ejemplo, la vela apertura aquí viene hasta este punto, se lleva los stop loss que seguramente estaban en esta zona y me genera un cuerpo pequeño. Esto se llama una vela martillo o una vela tipo rechazo. Cuando yo ya he visto este movimiento, automáticamente yo ya empiezo a pensar en por qué no tomar una posición compradora en este nivel. Aunque yo esté viendo estas velas con este impulso bajista, yo no puedo pensar en entrar en cortos o en posiciones vendedoras porque yo tengo una estructura alcista en cuadros mayores. Tengo un fallo en esta zona y sí, pueda que el precio se haya llevado ya este punto y pueda llegar aquí, pero yo estoy viendo velas direccionales y tengo el cuadro mayor a mi favor. Veo este rechazo y el precio está llegando a este área que es el que me da la señal compradora. Si yo hubiera tomado una entrada aquí, vemos cómo esta vela impulsa nuestra idea y a partir de aquí ya vemos lo que hace el precio. Antes de desechar tu estrategia, mira, da igual qué estrategia estés usando. Si tú eres capaz de identificar qué está haciendo el cuadro mayor, qué está haciendo la estructura, te lo aseguro que tu estrategia va a funcionar mejor a lo que ya estaba funcionando. Y si ya te estaba funcionando y si ya sabías esto, pues nada, déjame felicitarte porque si tú identificas los cuadros mayores y trabajas en un cuadro menor, lo estás haciendo de una manera correcta y si esperas la zona relevante, porque yo, por ejemplo, si yo quiero tomar una entrada aquí, por ejemplo, eso es una zona media. Muchos traders ven esta vela, por ejemplo, y automáticamente estamos pensando que el precio se va a ir sin nosotros, ¿no? Si yo ya tenía diseñado que yo iba a tomar posiciones compradoras y si yo estoy viendo que el precio en esta zona nos genera esta vela, tal vez estoy pensando que el precio se puede ir sin mí o que nos puede dejar, pero yo también tengo que saber que esta zona es media, que yo no tengo aquí, yo no voy a poner un stop loss hasta estos niveles, por ejemplo, porque ¿cuántos ticks estoy aquí para proteger mi stop? 60 ticks, yo no puedo parar y esperar una zona para proteger un stop loss con 60 ticks. Y esta zona es media, no tengo donde protegerla. Aunque este nivel esté puesto aquí, aunque haya roto este nivel, pero yo sé que lo más obvio para un trader profesional es venir a buscar esta zona y venir a buscar esta zona que es de liquidez. Porque este es, por ejemplo, que hemos quedado que este es el máximo de Europa y el precio aquí puede encontrar rechazo. Entonces no podemos tomar estas entradas en las zonas medias que nos genera el precio. ¿Por qué? Porque no tenemos dónde protegernos nuestra entrada, no tenemos dónde proteger nuestra entrada, que seguramente este nivel es el más ideal para hacer nuestra entrada. Entonces, si el precio se va de aquí y nos deja, pues nada, pues simplemente dejamos pasar la oportunidad y buscamos una nueva segunda oportunidad. Vemos que el precio de ahí ha tomado un impulso bastante alcista y nuestra entrada está aquí. Obviamente tampoco queremos ir a buscar ir a ganar un montón de ticks. Yo pondría mi salida justo por estos niveles, por encima de estos niveles. No sé con cuánto capital trabajas, no sé cómo es tu manera de salir del mercado, pero creo que es una buena forma tener en cuenta las zonas relevantes del precio. Si te ha gustado este video, me encantaría que le dejaras un like, que me dejaras un comentario y que te suscribieras para que así no te pierdas nuestros próximos videos.